Ahora sí, la clase se está grabando. Como les decía, vamos a repetir un poco lo que hablamos primero antes de que se grabara. Eh, la clase de hoy tiene como finalidad principal responder a las dudas que tienen ustedes. La segunda información que di fue que el certamen 2 está en proceso de ser corregido, por lo tanto yo espero y creo que lo voy a tener antes del certamen del miércoles, con lo cual se cumplen con los plazos establecidos para entregar una evaluación, que es máximo 2 semanas. Así que yo creo que vamos a estar dentro de los plazos y ustedes con sus notas antes de un tercer certamen, cosa que siempre es bueno porque les permite a ustedes saber cómo van, y bueno, y baja un poco la ansiedad también y los ayuda a ustedes a presentar un mejor tercer certamen. Eh, ya he corregido 2 preguntas de 3. Los puntajes que ustedes tienen disponibles son los puntajes que llevan ahora de la pregunta 1 y 2. Por lo tanto, falta la tercera pregunta y recuerden que la tercera pregunta tenía 3 puntos. Por lo tanto, en realidad está revisada la mitad del puntaje del certamen. Por lo tanto, existe bastante margen todavía para que ustedes tengan quizás una mejor nota. ¿Qué más? Yo les había dicho que hoy iba a mencionar los ejercicios o el resumen del certamen que voy a presentar el miércoles, pero la verdad las cosas es que el certamen no lo tengo todavía escrito, tengo las ideas en la cabeza, pero como les decía, el contenido es muy poco, entonces en realidad ustedes ya saben lo que les voy a preguntar. Un ejercicio es de cargas combinadas, en el cual ustedes van a tener que determinar el esfuerzo equivalente para, ya sea usando el criterio de von Mises o el criterio de Tresca, para poder determinar si el material entra en plasticidad o no. O sea, o si la estructura que estamos analizando bajo el estado de cargas va a entrar en plasticidad o no. Luego están los problemas que se resuelven usando el teorema de Maxwell-Betty y están los teoremas que se resuelven, los problemas que se resuelven utilizando el teorema castigliano. Recuerden también que hay problemas que se pueden resolver con ambos teoremas. O sea, pueden elegir uno u otro en función de... Principalmente hay algunos que son más fáciles para resolver con Maxwell-Betty y otros que es más fácil resolver con Castigliano. Así que eso con respecto al certamen 3. Lo último, el certamen 3 va a ser de miércoles a viernes. No les voy a dar el fin de semana para resolverlo. Miércoles a viernes yo creo que es suficiente. Es un certamen, como les digo, más corto, con menos contenido de materia. Y lo otro, que lamentablemente en el certamen 2 detecté mucha copia. ¿Okay? Entonces, la verdad que es un semestre complicado para todos, pero lo de la copia, yo les dije, o sea, les voy a dar la confianza siempre y cuando ustedes demuestren que pueden trabajar así. Al detectar copia, a mí esto me genera dudas con respecto a si estoy haciendo lo correcto o no. Yo sé que un montón de gente se ha visto beneficiada por esto, pero lamentablemente, como en todas las cosas, basta que 2 o 3 lo echen a perder y el sistema cambia. ¿No? Que eso ustedes lo pueden ver en el cotidiano. O sea, las restricciones que se ponen a nivel de leyes es porque 2 o 3 no las cumplen y el resto pagamos las consecuencias. Esta vez, como les digo, lo único que voy a hacer, ya estamos terminando el semestre, es restringir un poco la duración que tiene el certamen para que ustedes lo resuelvan, o sea, de miércoles a viernes. Así que yo creo que de todas maneras es un plazo razonable. Les da holgura a ustedes también para organizarse y eso es mejor que lo haga el miércoles de 3 a 5, como yo tendría el derecho a hacer. Así que eso, con eso ustedes ya están preparados, saben a lo que vamos. Y ahora les toca a ustedes hacer preguntas, conversar de la materia y aclarar las dudas que ustedes estimen convenientes. Y si no tienen dudas, no hay problema, yo sigo corrigiendo, así que no. Ustedes me dicen, ¿no? Profe, yo, Dale, no, Nacho. profe, yo tengo una duda del ejercicio 1 de energía, del Power Ya, 38. del 38, ya. Lo voy a abrir y voy a compartir, ya. Ya.
Acá, ya. No me parece. Ya, es que lo que pasa es que cuando dice que A igual a cero, abajo, Ah, pero esa es la pregunta en la página siguiente. sí, No, todavía no. sí, Aquí. ¿Ya? Sí. sí. En el resultado es la siguiente. Sí. Eh, a mí me dio lo mismo, pero el L no al cuadrado, sino elevado a 4. Es que no puede ser, pues, porque mira, este es el resultado, Ujú, ¿cierto? sí, Entonces, si yo hago cero, todo esto es cero. Entonces el L no lo estoy tocando, no me aparece ningún otro L. es que igual lo comparé con la ecuación de la curva elástica, que usted dejó un ejercicio propuesto para cuando vimos la ecuación de la curva Ujú. elástica y aparecía lo que me había dado a mí. Pero mira, aquí está resuelto por otro problema, Ajá. por Sí, en ese igual me Castigliano. dio L a la, L cuadrado, L a la cuarta. Pero ¿cómo? Si están todos cuadrados. ¿Y viste Profe, a acá mí o igual no? me dio L de la cuarta. Ah, tienes razón, aquí el de la cuarta. Ya los voy a tener que revisar entonces. Aquí aparece el de la cuarta, capaz que yo me haya equivocado al tipear y lo copié y pegué. Sí, yo en el 8 y Ah, ese pero lo mira, sí, hice sí, 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 en tienes otro razón, lado. porque aquí está el cubo. Sí, Entonces yo me equivoqué al tipear acá. sí, sí, igual no me dio lo mismo que Ya en no, el resultado. pero es eso, ¿no? Sí, eso nomás, sí, Pero es tipeo. Porque ujú, si tú desarrollas de aquí para acá es eso, ¿cierto? sí, 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 hice la integral Sí, porque y aquí está el cuadrado, ¿cachai? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Copié y pegué de aquí para abajo. Cambié el 24 y se me olvidó cambiar el 2 acá. ya, ya, sí, esa era la única que tenía. Sí, y para el otro, agarré este, copié, ¿cachai? Mm, Déjame revisar si con mis apuntes que tengo anotado, porque esto yo lo hice a mano primero. O sea, en todo caso, eso es, ¿ah? Sí. Sí, claro, a la cuarta. ¿Viste? Gracias. Todo eso es un aporte para lo que viene, ¿cachai? Porque aquí, a la cuarta. Y otra duda que me surgió fue que si en algún ejercicio X me piden la deflexión en donde está un soporte, porque el soporte está al medio o donde sea, ¿Ya? la reacción del soporte puede contar como carga para ocupar Castigliano. Sí. Para Castigliano sí, para este más no, porque no hace trabajo, ¿cachai? Ya. De hecho, es el problema que les tiré acá, Dice, aún no llego a ese. Sí. ¿cachai? Entonces, en este problema, esto es parte de la solución, esto no es parte de la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos que la reacción, o sea, la derivada de la energía con respecto a la reacción en A vale cero. O sea, porque este desplazamiento vale cero. Entonces tú aplicas estas ecuaciones como ecuaciones adicionales. Como un hiperestático, así. Es que es un hiperestático. Mm. Entonces, Castigliano sí lo puedes usar. En el otro, la verdad que yo no lo he intentado, porque como te digo, el trabajo se hace cero. Entonces estamos bien con el 4 acá. Sí. El 2 acá y después el otro sale aquí de estas integrales. Ahí sí, ya. ¿Algo más? Nada por mi parte. Yo Ya. tengo una duda, profe. Dime. Cuando estábamos resolviendo un ejercicio, era
una barra de sección rectangular que era hueca, que era como el de Espérate, pared. de nuevo, una barra de sección rectangular Sí, que era hueca. hueca, Era ¿ya? el 36 o el 37 creo que era, PPT. Ya. El ejercicio que dejó propuesto Sí, de carga celular. Ah, ya, perfecto. ¿Ya qué pasa con él? ya, lo que pasa es que para analizar los puntos críticos, tomé uno Sí, en el cual el grosor no era el máximo. ya. Y cuando vimos el esfuerzo de corte máximo por torsión, vimos el corte máximo, que era multiplicándolo por el grosor máximo. Mi pregunta es, ¿ese ejercicio lo tomamos como algún mm, como un cilindro de pared delgada, por así decirlo? ¿O para ocupar el flujo? Ya. Sí, 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 te entiendo. Este ejercicio se toma como un perfil de pared delgada Ujú. y fíjate que en los otros ejercicios en que usábamos esos perfiles delgados eran perfiles abiertos, no cerrados. Esa es la diferencia. El perfil que Ah, ustedes tienen ahora es un perfil cerrado. ya. Mi duda es que lo que pasa es que teóricamente ¿Sí? el esfuerzo de corte máximo tiene que estar en el grosor máximo. No, en el mínimo en este caso, Ah, ya, 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 ya. porque este es un tubo de pared delgada. Claro, claro, porque si lo tomaba como una sección Sí, tubular de pared delgada, tenía que cumplir que el corte por el grosor tenía que ser igual al corte por el grosor en otro extremo. claro, claro, entonces ahí te da el mínimo. Ya, ya, ya. Entonces para sacar el corte había que considerarlo así. Sí. Ya, ya. Ya, En profe, este esa caso era. en particular, porque tienes un perfil Ujú. de sección cerrada. Sí, Sí. ya, profe. Me quedó claro, gracias. Ya. Ya, Ramiro, dale. Ya, profe, la verdad es que yo tengo dos dudas. Es sobre el ejercicio que dejó para el... Espérese, aquí lo tengo notado. En la 36, la afluencia, el ejercicio que quedó al final. Sí, La el que verdad es acaba de que... preguntarme tu compañero, Benjamín. Sorry, es que estaba tratando de meterme porque había tenido problemas, no cachaba Ah, bien cómo ya, hacía. dale, dale, dale. Bueno, la pregunta es básicamente el Jaworski, ese para el certamen hay que calcularlo o van a ser figuras como con los básicos, que sería algo circular o cuadrado. Mira, en realidad para esta etapa me interesa algo, espérate, que yo creo que no se puede conectar. Déjame contestarle ya para que Sí, así sí, que no hay problema. esto va a quedar aquí abajo. No, mira, el objetivo de este certamen, o los certámenes en general, no es pillarlos, ¿cachai? El objetivo es que ustedes sepan utilizar la teoría von Mises, ¿cachai? Entonces yo les voy a dar cosas que a ustedes que no tengan que perder tiempo en calcular cosas complejas. Sí, por eso, porque Jaworski igual es largo calcularlo, pues, sobre todo ponte tú, cuando son figuras más, más como raras. Entonces mi No, pregunta es, claro, claro, no, 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 mira, si no, no creo que les vaya a preguntar cosas que te puedan generar un error más allá de lo que te permite interpretar el criterio de falla. ¿Cachai? Mi vale, objetivo es que ustedes sepan utilizar el criterio de falla. Entonces, si yo te tiro un problema en el cual te complico con la geometría, me estoy desviando del objetivo que tengo yo, que es evaluarte el uso del criterio de falla. vale. Ya, es que en el mismo ejercicio tenía otra pregunta que tiene ¿Ya? que ver con las fuerzas estáticas. Es que yo estaba resolviendo, llegué al final Ujú. y tenía que sumar todas las fuerzas que había calculado. Y el tema era que me entró la duda de que cuando uno resolvía ejercicio en estática, uno primero hacía las fuerzas como externas. Entonces no se hace por tú en donde está empotrada la barra una fuerza extra como un F que compense el F que está tirando hacia abajo. No sé si me explico. Es que lo que pasa Como, es que tu sistema tiene que estar en equilibrio. O sea, por eso. eso es de base. Entonces, cuando tú resuelves el problema, a ver, déjame, es el 36 si no me equivoco. Sí, el 36. Eh,
Esto yo no lo tengo resuelto, pero en general cualquier problema de... Ya, ¿qué haces tú primero? Primero es determinar las reacciones, ¿cierto? Entonces, Claro. ¿cómo determinas tú las reacciones? Tienes esta fuerza y tienes un momento que genera esta fuerza. O sea, tú, por mecánica clásica, tú sabes que tú puedes trasladar una fuerza aquí, pero tienes que agregar un momento. Ese momento va a ser fuerza por 60, ¿cierto? Sí, En eso estamos de acuerdo. Entonces acá tú tienes que tener en la reacción, tienes que tener una fuerza que impide ya. que esto baje y tienes que tener un momento que impide que esto gire. Entonces, aparte de, porque yo hice el ejercicio como hemos hecho lo otro, que dije torsión, las dos flexiones, y después me entró la duda si tenía que agregar una fuerza en donde estaba empotrado, una F que subiera. Esa es la duda básicamente. Pero es que Si se agrega o no se agrega. no, es que no es que se agregue o no se agregue, es que ¿qué hace que tu fuerza, qué hace que tu viga no se caiga de aquí? Ah, claro, sí, por eso. Sí, sí, Eso, sí. entonces, eso no es que a veces se agregue, a veces no se agregue. Esto es un ejercicio que primero tú tienes que aislarlo y dejarlo como un ejercicio estática. Entonces, Bueno, esta pared que está acá, en el fondo, es una fuerza que va hacia arriba y un momento que va contrario a este. Eso es esa pared. claro. Ya, ya. Esa era la duda, esa era la duda. Es que ¿Cachai? el otro ejercicio no había una fuerza que se aplicara como directamente en un punto, que generara un efecto así en el punto mismo. Entonces No, no es lo sé. mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es Claro, que aquí no claro. las dibujé. Ya, vale. ¿Cachai? Pero aquí Listo. efectivamente tiene que haber esta sumatoria de fuerzas que aparece acá, de reacciones, es una fuerza en el sentido opuesto. Ok. ¿Cachai? Aquí esta pared de aquí, en el fondo, significa una fuerza hacia acá que compensa esta, una fuerza hacia acá que compensa esta otra, y un momento, en este sentido, que compensa esto que está aquí. Entonces, recuerda, ponte esto en la cabeza. Cuando tú tienes Claro. un ejercicio como este, tú dices, ya, lo primero que tengo que hacer es sacar la pared y reemplazar la pared por vectores. Eso es. ¿Está claro, Ramiro, no? Sí, 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 profe. Sí, sí, yo sé que se hace eso, pues sí, yo, estática y todo eso ya lo di, pues. Entonces por eso me entró la duda, porque me entró la duda, esa era la pregunta. Claro, lo que pasa es que a veces hay pasos que yo me salto porque los asumo como obvios, ¿cachai? Pero no está mal preguntar porque efectivamente hay muchos errores que son obvios, ¿cachai? Entonces tú dices, ¿cómo se pueden equivocar en esto si es obvio? Pero a veces no es tan obvio, ¿cachai? Entonces está bien que preguntes. O fue una duda que arrastraste durante tiempo, ¿cachai? Y en algún momento hay que frenarla, ¿me cachai? Entonces yo agradezco tu pregunta porque esta pregunta la estás haciendo tú, pero estás beneficiando, yo diría que al 40% de los compañeros que están ahí, que nunca se les ha ocurrido preguntarlo. Claro, claro. ¿Ok? ¿Alguien más? Bien, miren, yo no sé, generalmente son malazos para hacer preguntas antes de los certámenes, o sea, cuando yo voy a cortar salen las preguntas, les digo ya nos vemos mañana y parten ahí preguntando. Entonces lo que voy a hacer es repasar rápidamente lo que hicimos en las prácticas, en los ejercicios, pero no me acuerdo. Ah, la de Fonmise fue la última. Ya, voy a partir por Fonmise. Profe, yo ¿Sí? tengo una pregunta, una última pregunta sobre el mismo ejercicio que estaba preguntando el ¿Ya? compañero. Es que en ese caso no nos dio puntos como para analizar No, y dijo claro. ¿No? que analizáramos cuáles eran los puntos críticos. ¿Sí? Y quería preguntarle si estaba bien, si es que elegí el punto de arriba, puta, no sé cómo decirlo, pero donde dice Fixed End, ahí como un punto a la mitad, ¿Pero qué crees sería tú? que yo creo que ahí, pero ¿Por quería qué? confirmar si es que estaba bien o no. ¿Por qué? Por- ¿Por qué no? porque puede haber uno a la izquierda, pero es que ese de la izquierda no tendría ni flexión
No, la torsión no sería máxima. Entonces, igual, por eso lo descarté y elegí ese. Pero en el que está a la izquierda se habría corte y el corte sería máximo. Pero en Claro. el de arriba no. Lo que pasa es que, mira, uno siempre, tú tienes que calcular. Tú no puedes decir, sí, yo creo que, porque eso no es de ingeniería, ¿cachai? Para eso no estudias ingeniería, estudias cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que te haces tú? Calcular y comparar, ¿cierto? Entonces, tú vas a tener un punto máximo dentro de esta línea, por flexión, ¿cierto? A ver, partamos por la flexión. Tenéis dos casos, flexión y torsión, ¿cierto? Sí, Ya, la flexión máxima, ¿dónde está? En este caso, yo estoy cargando, tiro la fuerza para acá, cargo, ¿dónde está la flexión? ¿Dónde está el momento máximo? en el punto de arriba. Acá. No, pero En el en el empotramiento. largo, en el empotramiento, ¿cierto? Sí. Entonces, donde está el momento máximo, está el esfuerzo máximo. Partimos por ahí, ¿cierto? Porque el esfuerzo es igual al momento multiplicado por la distancia partido por el momento de inercia. ¿Cierto? Entonces, el momento de inercia es constante durante toda la viga y el área es constante por toda la viga. Entonces, el momento máximo, ¿dónde está? ¿Dónde está el momento máximo en este problema? En el empotramiento. En el empotramiento, ¿cierto? Entonces, en alguna parte del empotramiento está el esfuerzo máximo. Ahora, esto de aquí es lo mismo que está acá. Entonces, tenemos una línea neutra, esto es simétrico y la línea neutra va por aquí, ¿cierto? Sí. Entonces, o el momento máximo está en esta línea o está en esta otra línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, no tenemos ningún punto en particular dentro de esta línea, ¿cierto? Puede ser cualquiera de esta línea, porque es constante el esfuerzo. ¿Se ve eso aquí o no? Aquí tenemos esfuerzos de tracción y aquí tenemos esfuerzos de compresión, todos iguales, si consideramos solamente la fuerza de flexión. ¿Cierto? Sí. Pero no tenemos ningún punto en particular crítico. Sabemos que dentro de esta línea hay un punto crítico en tracción y dentro de esta línea hay un punto crítico en compresión. Ok. Luego vamos a la torsión. La torsión me genera un esfuerzo máximo ¿dónde? En Sí. el espesor máximo. No, en el mínimo. ¿Por Eso qué? es porque es sección tubular. O sea, Es lo tomamos sección como tubular. Como es una sección tubular, donde el flujo de corte viene así, se considera en el mínimo. ¿Ok? Y este espesor es constante aquí, entonces el esfuerzo de corte mínimo está en alguna parte de esta línea. Profe, pero cuando nos pasó de que hay un perfil que está compuesto por puros rectángulos delgados, dijo que el corte máximo era el espesor máximo por una expresión bien grande. Sí, pero eso eran perfiles que no estaban cerrados, ¿te acordáis? Ay, ya, se me estoy confundiendo. No, es que no, es completamente comprensible. Pero en los perfiles cerrados vimos que era el mínimo. No sé si está aquí en el 2 de torsión. Tubular cerrado, en el T mínimo. Ah, y aquí mismo está el otro. Espérate. ¿Ves? Esa es la diferencia. ¿Queda claro, no?
Sí, en eso estaba confundiendo entonces. Ya no, pero es normal. Si la idea de esto es para aclarar estas dudas que van surgiendo a la medida que uno va haciendo los problemas. Era el detalle que estuviera cerrado. En eso estábamos. Ya, pero ahora estamos claros. Entonces tenemos un punto acá. Ahora, ¿cuál viene a ser el punto crítico entonces? El mínimo, el espesor mínimo. El espesor mínimo. Entonces, vamos a analizar en función de algún punto acá y luego en función de algún punto acá. Profe, ¿y no sería abajo por lo que conversamos recién de las fuerzas estáticas, que hay una fuerza F aplicándose abajo? No, porque esta se aplica distribuida en toda esta sección. La fuerza F que se aplica abajo, en el fondo, es una distribución de esfuerzos en esta sección. Entonces se aplica en toda Sí, la sección. esos son los esfuerzos. Los esfuerzos en el fondo es la sumatoria de los esfuerzos en el área, son la fuerza. Ya. Es que esa era precisamente mi duda, era si agregarlo en la matriz al final o no. Es que está agregado, pero en forma implícita, pues está agregado como Ya, esfuerzos sí. distribuidos en un área. Ok, sí. Sí, pues Por sí, ejemplo, ahora entendí, pues. Es que ese ya, es el por tema, yo ejemplo, había llegado al mira, final, tenía que hacer la suma de la matriz y no sabía si meter el F o no meter el F. pero mira, si aquí está metido, ¿cachai? El esfuerzo es igual a P partido por el área. Ahí está tu fuerza. Sí. Entonces, lo que ocurre, los esfuerzos que ocurren acá abajo son los mismos que ocurren acá arriba, si solamente consideramos ¿cómo se llama? El esfuerzo de flexión. Entonces tenemos aquí dos secciones que tienen la misma distribución de esfuerzo. Aquí tenemos esfuerzos de tracción y un esfuerzo de corte. ¿En qué dirección está este esfuerzo de corte? Bueno, hay que ponerse los ejes. Y luego acá tenemos lo mismo. Y aquí tenemos esfuerzos de flexión, pero fíjense que el esfuerzo de flexión en este tramo no es constante. Parte desde 0 hasta algún valor. Sin embargo, el esfuerzo de corte es constante en esta línea. No sé si me siguen. El esfuerzo de flexión es 0 en la línea neutra, pero va aumentando a medida que esto va creciendo. Y en ese caso tendríamos que calcular el corte por teoría de Jurowski, ¿no es cierto? No, porque yo les... A ver, mira. Sí, en estricto rigor sí. Pero al ser esta una viga de 2 metros de largo, ustedes saben que mientras más larga sea la viga, tú puedes despreciar el efecto de esfuerzo de corte. Pero como ejercicio, calcúlenlo. Da como 10 elevado a menos 4, como que no le hace nada al otro, al por torsión ni por. Claro, es que eso es lo que ocurre. Pero es bueno que lo hayas hecho, porque tú mismo te vas dando cuenta. Ahora, si esta viga fuera de 30 centímetros, sí tendrías que considerarlo. Ahora, para un certamen, si tenemos algo así, yo les diría calcúlenlo en un punto A y en un punto B. ¿Te das cuenta? Pero ahora quiero que ustedes mismos reflexionen. Hagan el cálculo y determinen ustedes dónde están los esfuerzos máximos, porque eso lo pueden hacer. Y es bueno que lo hagan como ejercicio, para que ustedes se vayan dando cuenta dónde. Si no, no voy a estar yo al lado cuando ustedes estén trabajando y decirte, mira, aquí está el punto máximo. Profe de consulta, en el ejercicio, en ese mismo PPT, en el anterior, el del tubo, ¿Sí? ahí el esfuerzo de tracción Ujú. me apuntaría en la dirección menos X. Ah, buen punto. Sí, sí.
A ver. No, espérate. No. ¿Para dónde va la carga de flexión? En el punto A, No, pero por la carga axial. Sí. La reacción es contraria al F igual 50P en el diagrama de la A. No, que sí, te tiene- capto. Pero lo importante es otra cosa acá. Es que estén alineados con los de flexión. Nosotros cuando lo hicimos, como tomamos la tracción era en menos X, al momento de hacer la flexión igual la tomamos negativa la tracción, producida por la flexión. Ya, a ver, lo importante acá, y con respecto a los signos, es que nosotros consideramos como positiva la tracción, ¿cierto? ¿Me están siguiendo, no? Esa es la duda, profe. Sí, a ver, son convenciones. La gente que trabaja en mecánica de suelos, por ejemplo, y hormigón, consideran la compresión con signo positivo. Ya, esto está en tracción, ¿cierto? Sí. Esto está en tracción, por lo tanto los esfuerzos de tracción son positivos. Lo único que hace este diagrama que ustedes están viendo acá es tener una ecuación de equilibrio. Entonces ustedes saben que si yo calculo la fuerza, imaginémonos que yo estoy haciendo un diagrama cuerpo libre de esto. Voy a poner aquí una barrita. Entonces hago un diagrama cuerpo libre. Esto es una viga que está empotrada. Pongo una flecha para acá. Y pongo una flecha para acá. Ah, me queda derecha, pero ustedes imagínense que quedó derecha. Ahí. A ver, entonces, ¿qué hago yo? Esto se llama F. Miren lo básico que estamos haciendo, pero está bien hacerlo ahora. Y esta se llama R. ¿Qué me dice el equilibrio? F menos R es igual a 0, ¿cierto? Sí, Entonces F es igual a R, ¿cierto? sí. Ahora, ¿por qué dio positivo? Porque como está presentado como vector, eso le da el signo. Eso. Entonces, lo que quiere decir esta cosa, en el fondo que esta situación está en tracción. Y en los esfuerzos de tracción yo los estoy considerando como esfuerzos positivos. Entonces, fíjense en el punto A, yo tengo flexión. ¿Y los esfuerzos de flexión en el punto A son de tracción o son de compresión? Tracción. Son de tracción. Por lo tanto, según nuestra convención, son positivos o negativos. Positivo. Por lo tanto, esto se suma. Y eso es lo importante acá. Entonces, en el punto A, estos se tienen que sumar. Ojo, que aquí nosotros consideramos después el punto B, que es este que está aquí. Pero si hubiésemos considerado un punto C acá al otro lado, estos se tendrían que restar. Entonces yo tendría, imagínense que este es el punto C, yo tendría 50P partido por A positivo, porque son esfuerzos de tracción, menos PLR partido por I, porque son de compresión. ¿Me entienden? Sí, ¿Está claro ahora? Sí, profe, pero yo le dije que con menos porque está bien que sea de reacción, pero apuntaba en la dirección menos X. Entonces igual Bueno, después me quedan sumando igual flexión yo, y claro, tracción. claro, por eso digo, lo que importante, a lo que quiero oír yo acá, Pablo, es que lo importante es que tienen que, tienen que ir en relación a la flexión, tienen que ir
y en el mismo sentido. Entonces tú tienes que sumar positivamente o sumar negativamente. Me da lo mismo porque es una convención. Y en el punto imaginario C, que yo digo que esté por el otro lado, se tienen que restar uno con el otro. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Ahora, nosotros, si es tracción, estamos considerando que es positivo. ¿Algo más? Profe, yo tengo duda en el PPT 38, en el ejercicio 8. Ya. Acá, ¿ya? No lo he hecho, así que no tengo idea. Ah, ya. Es que lo hice y me dio el ángulo, me dio Ujú. lo mismo, pero en la deflexión me quedó un término más sumando. Mira, yo he hecho hartos problemas de estos de acá. ¿Te acordáis que la clase anterior, en no llegamos a lo mismo que yo les había dicho? Sí, Bueno, resulta que había que trabajarlo un poco más y yo les había puesto esto como resultado. Y tú mismo me dijiste, no me dio. Y yo también dije, no llegamos, porque yo llegué a esto. Pero resulta que mirándolo bien era lo mismo. ¿A qué es lo que voy? Que yo de estos ejercicios he hecho varios y al final todo llega. Entonces, mira, lo voy a resolver porque tengo los resultados nomás, como digo, no los he hecho todos. Lo voy a resolver y voy a ver si llego a esto o no. Profe, al menos a mí ese sí me dio. Ah, sí te digo. Entonces conversen entre ustedes. ya. Y de ahí, si quieren, lo comunican al curso, o sea, para mí mejor. Pero generalmente son detallitos de álgebra y cosas así. ¿Cuáles no resolví este? Ya, pero este no lo quise resolver porque es muy parecido al que hicimos ya en el ejercicio 1, después en el ejercicio 3. En el fondo lo mismo que hicimos en el ejercicio 1. No, porque este es por castellano. Bueno, pero tampoco es complicado. Ya, no, los que quedan son relativamente sencillos. Un poco de álgebra, ¿no? ¿Alguna duda adicional? O si no, hago un repaso general rápido nomás. Mostrarles qué es lo que hicimos y ustedes van parándome si tienen alguna duda. Bien, la clase anterior hicimos este problema, que es un tubo de pared delgada, imagínense un espesor uniforme, y en el cual yo tengo que determinar el espesor para una presión determinada. Entonces me hablan de una presión interna de 4 megapascales, el material tiene un esfuerzo de la fluencia de 200 y se dan aquí las dimensiones geométricas. Entonces nosotros utilizando el criterio FOMISE, establecido aquí para un caso de esfuerzo plano, recuerden que el esfuerzo radial vale 0, llego a que puedo determinar, correlacionar el esfuerzo de fluencia con el espesor T. Y eso me permite a mí determinar cuál es el espesor mínimo que yo debo tener para que el material no entre en fluencia. Una vez que calculamos esto, nos fuimos a revisar cuáles eran los esfuerzos y nos dimos cuenta acá que uno de los dos esfuerzos era mayor que el esfuerzo de fluencia. Y eso causó alguna confusión. Voy a contestarle a Karen. Karen, ¿qué hora te acomoda? O sea, preferentemente yo prefiero más tarde. Pero tipo, ¿qué hora? ¿Las 12 de la noche o las 8 está bien? La hora que estime conveniente, pero dentro de la tarde
Se me hace más cómodo. Ya. Ya. Mira, lo voy a tirar pasado las 5. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Ni un problema. Pero no quiero que se me pase por el fin de semana, ¿me caché? Sí, sí, se entiende. Es por una cosa de reglamento, que no quiero pasar para después de la fecha establecida para rendir las evaluaciones. Ya, vale. Entonces yo les aviso ahí, pero va a ser después de las 5. Bien, ¿y qué pasaba acá? Bueno, nos dimos cuenta que uno de los esfuerzos era mayor que el esfuerzo de fluencia. Entonces, si nosotros, para poder entender esto, nos fijamos en esta ecuación que está acá. Esta ecuación es una elipse rotada. Si ustedes grafican esto, van a obtener esta línea que está acá. Entonces, el punto que nosotros estamos graficando es este que está aquí. Si nosotros ponemos el par ordenado, 231 y 116, lo ponemos acá, vamos a quedar sobre esta línea. Y esta línea, esta función que está aquí, está definida simplemente por este valor de sigma y o sigma 0. Entonces, al reemplazar acá en la función, vamos a tener un elipsoide. Y aquí estamos nosotros. Y por esa razón, si se fijan, uno de los componentes es mayor que el esfuerzo de fluencia. Sin embargo, energéticamente, esto no ha entrado en plasticidad. O sea, si se da esta combinación de esfuerzos, nos mantenemos dentro de esta línea segura. Luego yo les dejé planteado otro problema y les dije, ok, vamos a asumir que el mismo estanque, lo mismo que hicimos ahora, en vez de estar sometido a una presión de 4 megapascales, va a estar sometido a una presión interna de 2 raíz de 3 megapascales. Al estar a una presión menor, nos estamos alejando de la superficie de fluencia. Vamos a estar acá. Si yo grafico este par ordenado, que me da con esta presión, quedamos en 200, que justo aquí el valor del límite de fluencia, 200 y 100. Entonces viene otra pregunta. Yo les digo, ¿qué pasa si viene un momento torsor y me genera esfuerzos de corte? ¿Cuánto tendría que ser este momento torsor para que esto entre en fluencia? ¿Se entiende el problema o no? Hablen ahora, porque de aquí Sí, al profe. miércoles no les contesto más dudas, porque voy a estar concentrado corrigiendo. ¿Y cómo se resuelve este problema? Oralmente lo pueden decir, me da lo mismo. ¿Cómo lo resolverían? Com- le agrego un momento incógnito Ya, al, al estanque. aquí, al Luego, momento. sí, luego calculo los esfuerzos principales porque voy a tener esfuerzos de corte por la torsión. Vas a tener esfuerzos de corte aquí, ¿cierto? Sí. Entonces ¿Cuánto van a calculo valer esos esfuerzos de corte? torque partido J por R. Perfecto, ok. Y Tienes R, ¿cierto? sí, Y tienes J. sí. Entonces te queda el torque solamente como incógnito. Ujú. Entonces Ya, calculo esfuerzos principales ok. Entonces te por queda una la... diagonal. Sí. Y con eso aplico von Mises o Tresca en su F. Perfecto. Y lo que sí, en algunos ejercicios, para ocupar von Mises, ocupamos fuerza admisible o a veces fluencia. Eso va a depender del ejercicio, ¿no es cierto? Sí, va a depender del ejercicio. Eso es lo que se conoce como el factor de seguridad. Si tú siempre estás calculando con von Mises,
con el esfuerzo de fluencia, corres el riesgo de que tú le digas al operario, mira, este es el esfuerzo de fluencia, 200, no te pases de esta presión. Pero tú sabes que una oscilación leve te puedes pasar, ¿cierto? Entonces viene el factor de seguridad. Entonces por eso a veces se trabaja con un esfuerzo admisible. No te pases de este valor. Pero en el fondo es lo mismo, es la misma operación. Y, profe, ¿el certamen va a ser la misma modalidad que el pasado? O sea, ¿vamos a tener que escribir ecuaciones en el editor de ecuaciones de LaTeX de Canvas? ¿O no? No sé todavía. Mira, veamos eso después. Sigamos viendo los ejercicios. Ya. Ignacio lo tiene bastante claro cómo se resuelve este problema. No sé si lo ha hecho, no tengo idea, pero les recomiendo, como yo voy a estar ocupado corrigiendo, que le pregunten a él. Ya, porque lo que me explicó está bastante claro y es lo que hay que hacer. Así que cualquier cosa le preguntan y él con amabilidad les va a contestar, ¿cierto, Ignacio? Por supuesto. Profesor, ¿Sí? O sea, en el esfuerzo de corte, ¿por qué se usa la fórmula? Es que esa es para sección, o sea, para sección circular, y no se puede poner la de sección de pared delgada, que sería torque partido en 2 área media, profesor. También se puede. También se puede. O sea, en la otra hay que restar el momento polar, ¿o no? Para usar la otra, ¿o no? Claro, o sea, pero si ustedes ya demostraron un ejercicio que da lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál ocupan? El error es ínfimo. Ah, Cuando sí, es de, sí. cuando es de pared delgada, o sea, da lo mismo. Ay, vale. Pero en todo caso, lo que estaba hablando Ignacio aquí era como un algoritmo de cómo se resuelve, porque efectivamente, o sea, si tú lo vas a resolver, o usas la fórmula de pared delgada, o usas la fórmula en la cual tienes que restar el momento de inercia interior. Sí, sí, sí que yo, o sea, yo lo hice, pues, lo hice y me dio, Ya, o sea, ocupé la de pared delgada. ya, pero da lo mismo. Ay, vale. Pero es el procedimiento en el fondo. Ya. Dado que eso está claro, voy a seguir entonces con este mismo. Este problema de acá se resolvió, como se muestra acá, por la teoría de el teorema de Maxwell-Betty, en el cual simplemente se busca un sistema equivalente, y si ustedes buscan el desplazamiento aquí, tienen que poner una función, en el fondo que tú puedas hacer el cálculo recíproco por un sistema simplificado. Bueno, los ejercicios yo creo que explican mejor de lo que yo puedo explicar oralmente, o lo que se explicó con los apuntes que tienen ustedes disponibles. Y estos ejercicios están bastante más claros. Fíjense acá, que si yo tengo esta carga distribuida, lo que tengo que hacer es calcular el trabajo que genera esta carga con respecto a la deflexión que se produce en esta viga por una carga unitaria entre esta zona, entre esto y esto. ¿Ok? Entonces, si yo pongo una carga unitaria aquí, tengo que conocer la deflexión por lo menos entre el valor de A y L menos A. Entonces, por eso es importante que yo tenga la función delta 2x, que en el fondo, ustedes, para estos sistemas sencillos lo pueden sacar de las tablas, o de las cosas que ustedes encuentran en internet. Entonces, tienen la deflexión acá, que es esto que está aquí, de delta 2x. ¿Por qué? Porque necesitan toda esta información para poder reemplazarla acá. Ahora, este mismo problema lo extendimos nosotros a decir, ¿qué pasa si la carga estuviera completamente distribuida? No pasa nada, simplemente tienen que integrar entre 0 y L, o tomar la anterior y reemplazar acá en el valor de A igual a 0 y tienen que obtener a esto. Luego hicimos problemas de Castigliano. En Castigliano es importante que en el lugar del desplazamiento que ustedes están tratando de determinar, tengan una carga. Y si no tienen esta carga, tienen que inventársela y después simplificarlo. Por ejemplo, una carga puntual me refiero. Por ejemplo, en este ejercicio, que fue el equivalente al ejercicio 1, no tengo ninguna carga puntual. Por lo tanto, me la invento.
En este ejercicio se pedía el desplazamiento, o sea, la deflexión en el punto L medio. Ya sabíamos que teníamos que obtener esto, perdón, aquí también tengo que corregirlo, Q a la cuarta. Entonces teníamos que obtener esto. Pero para poder resolverlo necesito poner esta carga ficticia, como dice acá. Ahora, y esto es importantísimo que ustedes lo tengan claro. Cada vez que ustedes pongan una carga ficticia, esta carga ficticia va a influir en las reacciones. Y al influir en las reacciones, va a influir en los cálculos del momento flector. Entonces, si yo hago el corte que antiguamente tenía mi momento flector, que era QLX medio, ahora tengo que tener, o QLX, no me acuerdo, QLX medio, no, QLX, ahora tengo que tener este P medio dando vuelta acá. Porque viene a ser el cálculo de mi reacción. O sea, perdón, la influencia que tiene la fuerza ficticia en la reacción. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque esto va a influir cuando yo derive. Entonces, una vez que yo derivo, lo puedo eliminar. Pero tengo que tenerlo al momento de derivar, si no, no voy a llegar a ningún resultado bueno. Y aquí también esto es Q a la cuarta. Ya, en este ejercicio se aplica un momento, bueno, es un poco lo mismo nomás. Para determinar los ángulos, yo tengo que tener un momento. Cuando tengo un desplazamiento o una deflexión, tengo que tener una fuerza puntual y un ángulo, un momento. En este caso, el problema es bastante sencillo y aquí está resuelto, ustedes lo pueden comprobar. Ya. Este que está acá, también por Castigliano, como ven, tengo un momento flector que va entre 0 y A y después un momento flector que va entre A y L. Y tengo funciones aquí que son distintas. Aquí simplemente lo que tengo que hacer es encontrar la energía, pero tengo que dividir en tramos en función de una primera parte de la viga, tiene este momento flector, y un segundo tramo de la viga tiene este momento flector. Por lo tanto, la energía total es la suma de estas dos contribuciones que tiene la viga al momento total. Ahora, esta es otra forma de atacarlo, como lo puse acá. Ustedes pueden integrar entre 0 y A por este lado, y entre 0 y B por este lado. Da lo mismo. En el fondo tienen que obtener exactamente lo mismo. Aquí se pide encontrar la deflexión en el punto C. Bueno, lo mismo que en el caso anterior, tienen que determinar los momentos flectores por tramo. Y el resto ya es bastante sencillo. La verdad que este método es bastante, encuentro yo, claro de entender. No sé si tienen alguna duda me la pueden hacer, pero yo lo encuentro claro. Ya, este problema es más interesante que lo discutamos. Aquí, por ejemplo, se pide la deflexión en el punto B. Como no tengo ninguna carga puntual, si lo quiero hacer por Castigliano, tengo que poner esta carga ficticia. ¿Esto qué hace? Esto va a generar un cambio en mi momento flector. Voy a tener que introducir el efecto de esta carga ficticia en la reacción. Al momento de derivar, tengo que derivar con respecto a esta carga ficticia, por lo tanto es importante considerarla en el momento. Y luego la puedo hacer cero y obtengo el resultado. Ahora, esto mismo lo puedo determinar yo utilizando el teorema de Maxwell-Betty. Entonces tengo el sistema 1 y tengo el sistema 2. El sistema 2, fíjense que con esta carga, este sistema está empotrado, yo también obtengo una deflexión acá. Pero ojo, esta deflexión en el sistema 2, puntual acá, como yo voy a tener que integrar en todo este sistema, tengo que tenerla en función de X. Entonces así yo puedo hacer, utilizando el teorema de la reciprocidad de Maxwell-Betty, tengo la carga Q
multiplicado por la deflexión entre 0 y L, entre 0 y L de esto que está acá. Del delta 2. Y es igual a la fuerza del sistema 1, del sistema 2, multiplicado por la deflexión del sistema 1. Entonces así yo obtengo la deflexión del sistema 1 utilizando este teorema. Y se obtiene este resultado, que es exactamente igual que en el caso de Castigliano. Ahora, yo particularmente encuentro, para este caso en particular, más sencillo utilizar Maxwell-Betty antes que Castigliano. Pero eso depende también de la costumbre que tenga cada usuario. Luego el 7 no lo hice, el 8 tampoco, y el 9 tampoco, porque eran un poco más de lo mismo. El 10 sí lo hice, y lo hice ¿por qué? Es importante acá tener en cuenta lo siguiente. O sea, no lo hice en clase esa vez, pero se los dejé escrito en el anuncio. Este problema es bastante sencillo, pero hay que tener ojo con una cosa. Cuando las cargas son iguales, ustedes para usar el teorema de Castigliano en forma, ¿cómo se dice? Coherente, tienen que cambiarles el nombre. Por ejemplo, aquí le puse P1 y P2. ¿Y por qué? Porque si les cambio el nombre, dejan de ser iguales, entre comillas, y mis reacciones van a depender de este P1 y P2. Entonces tengo una reacción 2 y la reacción 1, dependientes de P1 y P2. Fíjense que si P1 y P2 son iguales, me va a quedar que R2 vale P y que R1 vale P, que es lo que tienen que valer cuando son iguales. Pero aquí está en forma general. Entonces, al cambiar estas reacciones, voy a tener mis momentos flectores en función de estas reacciones. Entonces, es ahora cuando yo aplico el teorema de Castigliano, yo quiero determinar el desplazamiento en A. Entonces, ahora tengo que utilizar el teorema castigliano. Tengo el momento flector por tramo, entre 0 y A y entre A y L menos A. Y después fíjense que yo aquí quise hacerlo entre 0 y A, pero viniendo de aquí para acá. ¿Por qué? Porque la energía es la misma. De eso es cosa de cada uno, cómo lo resuelve. Pero aquí viene lo importante, que es la derivada con respecto a P1. Si yo hubiese dejado todo con el nombre de P, no hubiese tenido idea dónde derivar. En cambio, ahora yo sé bien que derivo con respecto a P1. Y una vez que derivo, puedo volver a setear P1 igual P2 igual a P. Y se me simplifica nuevamente el sistema y encuentro la resolución. Ahora, ¿qué hago yo para encontrar la solución? O sea, una vez que encuentro la solución, voy acá y lo comparo con lo que tengo aquí. Y me da exactamente lo mismo si yo evalúo en A. Si yo evalúo en A aquí, perdón, en el de arriba, si yo evalúo en A, obtengo esto que está aquí. Ahora se les pide también encontrar la deflexión máxima. En este caso yo utilicé, para este caso de deflexión máxima, el teorema de Maxwell-Betty, para hacer otra cosa, pero también lo podría haber hecho por Castigliano. Me pide la deflexión máxima. La deflexión máxima está en L medio. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo un sistema equivalente, tengo la deflexión en L medio, y aquí tengo la deflexión en A y en A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar las fuerzas del sistema 1 por la deflexión del sistema 2, y tengo que igualarlo al producto entre la fuerza del sistema 2 y la deflexión del sistema 1. La deflexión del sistema 1 no la conozco. La fuerza sí, porque vale 1, que es esto que está aquí. Y el sistema 2 tiene la carga P multiplicado por la deflexión del sistema 2, pero ojo, en el punto A, más la fuerza P por la deflexión en L menos A, que daría el sistema 2, y esto es igual a 1 por sigma 1. Y aquí despejo y obtengo esto que está aquí, que es mi deflexión máxima. Ahora, para verificar, yo puedo venir acá y tengo mi deflexión máxima y obtengo lo mismo utilizando este teorema de una forma bastante sencilla. Bueno, este problema ya lo resolvieron. Aquí les di la respuesta. Algunos ya lo han resuelto, pero fíjense que aquí las cargas son P1 es distinto de P2. Pero si yo les diera el problema, este mismo, por ejemplo, y les digo que las dos cargas son iguales, ustedes para resolverlo lo que tendrían que hacer es cambiarles el nombre.
P1 y P2, calcular las reacciones y después, una vez que derivan, volver a evaluar como si estos tuvieran el mismo valor. Y finalmente tenemos este ejercicio que está acá, que bueno, este se ocupa para resolver problemas hiperestáticos. Pueden utilizar ustedes la condición de que no hay desplazamiento ni rotación en esta zona y utilizar el teorema castigliano al derivar la energía de esta viga con respecto a sus reacciones o momentos, y ustedes saben que son cero, por lo tanto eso les da una ecuación adicional. Y eso es todo lo que entra para el certamen del miércoles. Aquí hicimos un recorrido rápido de todos los ejercicios. Lo que tienen que hacer ustedes es hacer los ejercicios, saber hacerlos, pero más importante es entender. ¿Alguna consulta? ¿Por qué es importante que ustedes entiendan? Miren este problema. Miren este problema. Este problema que está acá, yo se los había dado de tarea. Algunos lo hicieron, otros no. Da lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas que tienen ustedes al estar trabajando en la casa? Es que tienen acceso a internet y pueden chatear con los compañeros cuantas veces ustedes estimen conveniente, y eso yo no puedo hacer nada para evitarlo. Por lo tanto, tengo que vivir con eso y tengo que diseñar los problemas de tal manera de que yo sé que ustedes van a hacer eso y que al hacer eso les sirva para aprender, no para copiar. No tengo ningún problema con que discutan o busquen cosas en internet, porque en el fondo con eso es lo que convivimos y todos lo hacemos. Alumnos, profesores, profesionales, todo el mundo que quiere aprender algo se mete primero en internet. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen las herramientas para resolver este problema, pero si no tienen las herramientas para buscar, por ejemplo, y decir, perfecto, voy a sacarlo de acá. Ah, alguien sabe más que yo, lo hizo. Ahí ustedes deciden, decido aprender o llego y lo copio. No tengo ningún problema, pero me gustaría que aprendieran. Pero si van a llegar y copiarlo, y ahí es donde viene la gracia del problema, es que si vas a buscar la información de internet y la vas a copiar, por lo menos utilízala bien. ¿Qué hizo un buen número de alumnos? No la mayoría, pero un buen número de alumnos. Tomó este problema y llegó, hizo un copy-paste de la deflexión máxima. ¿Dónde está la deflexión máxima? En L medio, acá. ¿Qué dice el enunciado? El desplazamiento se registra en el punto donde se aplica la carga A, o sea, aquí. Entonces los alumnos tomaron esta tabla que está aquí y pusieron y la reemplazaron en la deflexión máxima que está aquí. ¿Qué se debía haber hecho? Tomar esta ecuación o esta ecuación y reemplazar el A. Aquí o acá, da lo mismo, van a obtener lo mismo. Y este valor que está aquí, evaluado en A, es lo que está en esta columna. Ahora, ¿por qué yo lo hice así? No fue para pillarlo. Fue porque en general, en una máquina, el desplazamiento que yo impongo lo puedo medir con el mismo sensor de carga. En las máquinas yo tengo un sensor de desplazamiento, entonces yo sé cuánto se desplazó esta carga. Entonces esta es la información que yo tengo. También puedo medir la deflexión máxima aquí poniendo, qué sé yo, simplemente un micrómetro y puedo medirlo. Pero generalmente la máquina me entrega este valor. Entonces no fue con la intención de pillarlo. Fue para decir cómo realmente nosotros determinamos el módulo elástico a partir de un ensayo que está acá. Entonces, eso es lo que les quiero decir. La idea mía no es pillarlo, sino es trabajar con las herramientas que ustedes disponen. Pero como les digo, si las van a usar, úsenlas bien. Entonces, si ustedes ven que tienen 0 puntos de 2 o 0,25 puntos de 2,
es porque se equivocaron en eso. Y ahí voy a ser implacable, porque esto no se trata de llegar y copiar, se trata de llegar y pensar. Entonces, cualquier error que ustedes vean, que si ustedes saben que usaron la deflexión máxima, no esperen más de 0,5 puntos. Entonces, lo tengo todo bien, que es injusto, y la injusticia, y todo, me da lo mismo. Me da lo mismo. Porque lo que yo estoy evaluando es que tengan un poquito la capacidad de frenar el impulso, leer lo que se les está entregando como información y aplicarlo. Ahora, otros errores de tipeo, por ejemplo, y cosas así, los dejé pasar. Por ejemplo, hay muchos alumnos que, como aquí no está indicado que este es el espesor, pusieron que este era el ancho y el espesor en el otro sentido. Eso experimentalmente es una aberración gigantesca. Jamás se hace así. Pero ustedes no tienen por qué saber eso porque no tienen la experiencia. Entonces muchos usaron el espesor para el otro lado y el doble de acá. Eso lo consideré bueno. No se los evalué mal. U otros trabajaron todo bien y se equivocaron, qué sé yo, en calcular un momento de inercia o meter mal los dedos en la calculadora. Tuvieron penalización, pero no una penalización garrafal. Los que sí tuvieron la penalización garrafal fueron los que trabajaron con el delta máximo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Entonces, para el certamen 3 va a ser peor todavía. Porque aquí les di por lo menos 0,25 algo. Segundo error garrafal, no poner unidades de medida. Ahora eso lo castigué con 0,25. Para el próximo lo voy a castigar con la mitad del puntaje si no me ponen las unidades. Porque de alguna forma tienen que aprender a poner las unidades. Lo que sí castigué también, al mismo nivel de penalización que usar el delta máximo, fue que me hayan puesto el módulo elástico negativo. Porque ahí ya no hay discusión. Porque eso no existe. Entonces ustedes aquí no se trata de calcular, sino están en primero o segundo donde tú tienes que calcular y llegar a un valor. Aquí si te da negativo, piensa un poquito y ve por qué te dio negativo. Bueno, te dio negativo porque la ecuación tenía un menos. Tienes que entender por qué tiene el menos, porque no te puede dar un módulo elástico negativo. O trabajas en valor absoluto, qué sé yo, tienes que tener alguna explicación. Entonces, estos son ciencias de la ingeniería, no son ciencias básicas. Aquí no estoy pidiendo un resultado exacto, o sea, sí, pero pensado. La respuesta tiene que ser con un texto, o sea, o tiene que poderse dar con un texto. El módulo elástico es, si tú vas a la empresa y dices, mira, tengo un material, un acero con un módulo elástico de menos 70. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿cuándo vas a aprender eso? ¿Cuando estés trabajando? No, lo tienes que aprender ahora. Y por mi experiencia, eso tiene que ir con los puntajes. Bien, eso es lo más importante que les quería decir con respecto a este certamen. Y ahora, ¿cómo va a ser el próximo certamen? Yo me estuve fijando en la corrección de este y la verdad que me di cuenta que una minoría tuvo problemas con las ecuaciones. Al parecer eso fue algo puntual, así que ahora lo voy a hacer de la misma manera. Van a escribir aquí directamente, creo que funcionó bien. Hubo casos que no funcionó bien, pero al igual que en el certamen anterior, cualquier problema que tengan me escriben y me dejan un respaldo y en ese sentido yo no tengo ningún problema de recibir los respaldos, de acoger las dudas eh, y de escucharlos si tuvieron algún problema. Eso, todos los que acudieron a mí, no espero que no hayan sentido ningún caso que yo les haya cerrado las puertas y decirles mala pata, porque hasta donde yo lo presiento, no fue así. O sea, con todos los que han venido, yo he guardado la información que me han enviado, incluso un par de horas después. Así que espero que se sientan con esa libertad y confianza de hacerlo. Ah, pero ojo, para este tercer certamen tienen que saber cómo poner figuras, ¿ya? Ahora se las recibí en el Teams y les dije que me mandaran los que no pudieron cargarlas, porque muchos no las cargaron porque no sabían hacerlo. Prepárense porque ahora sí van a tener que saber hacerlo.
Profe, ¿figura un esquema dibujado o algo Esquema. vertical? Ah, ya. Esquema. Si me mandan la resolución a mano, no la voy a revisar. Así de corto. Ah, ya, vale. Y si me hacen la resolución en el cuadradito y más encima me mandan la resolución a mano, les voy a poner 0 puntos. Las figuras son para hacer esquemas que expliquen algo que ustedes como para complementar la respuesta. Otro punto importante a ver, dime. ¿Y el tiempo va a ser el mismo? No tengo idea. De los tiempos de una evaluación siempre se definen una vez que yo haya resuelto el problema, lo multiplique por 12 el tiempo que me demoré yo, y ahí puedo decir si está adecuado o no está adecuado la resolución y les doy el tiempo que es para traspasar la información y todo eso. Y ahora sí. Otra cosa que me di cuenta es que, a ver, miren, yo tengo una forma de trabajar. Si ustedes van y ponen el resultado bueno, con poca explicación, yo generalmente, si está bueno, les voy a dar los puntos. El problema que está es cuando está malo. Porque si está malo y tú me mandas 2 líneas con los resultados y está malo, no tengo yo de dónde sacar información para evaluarte bien. O para asignarte algunos puntos o para descubrir dónde te equivocaste. Y ahí ustedes me van a tener que entender, porque si tú me vienes a alegar por el puntaje y tú dices que yo creo que merezco pasar, porque puede ser, pero no tengo respaldo. Entonces, cuando yo les hablo, sinteticen, no se trata de que me pongan el puro número. O sea, que está bueno, súper, pero es una lotería. Sintetizar significa poner los pasos clave. O sea, si tú pones el momento de inercia y está malo, y después tienes un resultado malo, yo sé que el error viene del momento de inercia. Entonces te puedo sancionar solamente por equivocarte en el momento de inercia, y no en el módulo elástico, por ejemplo. Entonces, los pasos claves tienen que ir poniendo. Ustedes tienen que tener la capacidad de síntesis, pero pensando en eso. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Dónde el profesor va a ir a buscar la información? Que me resuelvas una integral completa, eso es secundario, pero yo sí me puedo dar cuenta que tu integral está mala, por ejemplo, y sé que tu error puede venir de ahí. Y si tu integral está mala, pero bien definida, el problema es algebraico. Entonces digo, este cabrón se equivocó, qué sé yo, en meterlo todo a la calculadora. Ya, eso tiene penalización, pero no tanto. Entonces, por eso me interesa tenerles el certamen corregido antes del otro, para así que ustedes lo puedan ver. ¿Y el diagrama tiene que ser hecho como en Inkscape, una cosa así? No, me da lo mismo, no, a mano, si no te podéis demorar 1 kilo si no sabéis usarlo. Por ejemplo, en Paint, así con el mouse. Sí, me da lo mismo, mientras se lea, lógicamente. Pero a mano, en un papel, le tomáis la foto y lo subes, sin un esquema. Ah, gracias, profe. Bien, yo creo que ya la información está. Los ejercicios los repasamos todos rápidamente. Las dudas que tuvieron yo creo que las aclaramos. Es normal que tengan más dudas si todavía no han hecho todos los problemas, pero aquí yo les digo, o sea, ustedes ya tienen redes entre ustedes mismos, traten de respondérselas a ustedes, porque yo creo que ya estamos muy encima. Me pueden hacer las preguntas, lógicamente, pero no les garantizo que yo tenga el tiempo y la disponibilidad para respondérselas en este momento, porque mi prioridad es tenerles las notas para el certamen. Así que estoy de cabeza en eso para que, bueno, para que ustedes estén más preparados para cuando les toque dar el tercer certamen. Bien, yo creo que voy a parar la grabación.